Estamos ahora en contacto con el ex embajador en los Estados Unidos, Diego Aguilar, hoy responsable de algún modo de la política exterior del PRO. ¿Qué tal, Diego Aguilar? Aquí Seferino Reato y Silvia Mercado desde el piso de Infobae TV. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, muy bien, Diego, queremos hablar varias cosas contigo. Por empezar, en este momento está la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Naciones Unidas, ya entró al recinto de las Naciones Unidas, va a dar, se espera, un duro discurso contra los holdouts, contra los fondos buitres. ¿Qué repercusión, qué consecuencias va a tener esto para la Argentina? Digamos, ¿cómo será leído, crees vos, dentro de la comunidad política internacional lo que Cristina vaya a decir al respecto? Bueno, yo creo que tendría otra lectura, y una lectura muy importante, si efectivamente estuviéramos acatando la decisión judicial, más allá de todos nuestros cuestionamientos tan profundos e indudables respecto de la sentencia y de nuestra severa crítica al comportamiento de los fondos buitres. Ahora, una cosa es una campaña en la cual la Argentina es el ejemplo vivo de que efectivamente hay un vacío legal que tiene que ser llenado. Ya hay una resolución de Naciones Unidas en ese camino. Creemos que no va a ser un debate fácil, pero que incuestionablemente hay que llegar a cubrir ese vacío y llegar a un procedimiento que cubra la posibilidad que seguramente, desgraciadamente, le ocurrirá a otras naciones, ojalá no, pero es muy posible que así ocurra, que haya otras naciones que, como la Argentina o Grecia más recientemente, han tenido crisis profundas, pueda haber un procedimiento de convocatoria de acreedores para evitar una quiebra y que efectivamente la mayoría de acreedores pueda imponerse sobre la minoría, lo que implicaría dejar un margen muy estrecho o la desaparición de las operaciones de fondos buitres en esta materia. Pero insisto, yo creo que quizás lo que nos está faltando para tener la fuerza moral de ser abanderados de esta causa es estar cumpliendo con la legislación existente. Ahora, la presidenta antes de ir a Nueva York pasó por Roma y por el Vaticano y obtuvo un espaldarazo importante del Papa Francisco. ¿Lo ves así? ¿Lo ves como un apoyo importante o un apoyo ocasional el del Papa a Cristina? No, a mí no me cabe la menor duda que con esta reunión o sin esta reunión última, el Papa, por lo que es su prédica actual, plantea muy claramente los desequilibrios y las injusticias que ocurren en el mundo, la exclusión de muchos millones de seres humanos, cuestiona la concentración del poder financiero. O sea, no hay ninguna duda de su apoyo sustancial a lo que estamos predicando en términos argentinos. Pero insisto, lo que nos está faltando en esa prédica es que tenemos que recordar que más allá de lo que diga el gobierno, estamos en default porque nuestros acreedores no pueden cobrar. Entonces creo que en esto nosotros deberíamos primero levantar este impedimento y seguir con toda la dureza, inclusive mayor que la actual, reclamando que efectivamente esta injusticia no se repita. Claro, vos decís que nuestra palabra, muy específicamente decís que nuestra palabra, la palabra argentina, tendría credibilidad global si, digamos, reclamando por la injusticia del sistema financiero internacional, que dadas como están las condiciones actuales, puede llegar a poner en jaque, que es lo que está haciendo de hecho realmente, una reestructuración de deuda soberana, si primero Argentina mostrara de verdad que cumple el fallo. Ahora, no parece que esto sea lo que vaya a hacer la Argentina. Y por otra parte, un tema que llama la atención es que muchos países, la mayoría de los países reunidos en Naciones Unidas respaldaron la posición argentina, pero un grupo de países, casualmente los más poderosos, no, votaron en contra. ¿Eso qué quiere decir en términos concretos? O sea, ¿qué significa eso para la Argentina? No, la mayoría de los países que votaron en contra aclararon que no votaron por el tema, sino por el lugar. Es decir, la propia Estados Unidos, la Unión Europea, vienen reclamando centralmente
en el Fondo Monetario Internacional, al que ellos entienden que es el lugar donde están todos los países de las Naciones Unidas representados, y tiene efectivamente una función específica que podría adaptarse a la creación de este organismo o de este procedimiento. O sea que realmente el cuestionamiento no es a la materia, sino exclusivamente a que no es la Asamblea de Naciones Unidas el lugar para procesar esta solución o este procedimiento. Yo creo que existe un gran consentimiento y un gran consenso, y que esto va a ocurrir. O sea, este debate está instalado, el hecho argentino primero, insisto, luego el episodio griego ratifican que esto tiene que resolverse. Creo que le daría una enorme fuerza a la Argentina ser el caso que estaría demostrando lo que hoy decimos, que es la injusticia que un pequeño grupo de acreedores pueda tener una rentabilidad de 1.600%, aunque sea en 10 años que han tenido que esperar, pero es un porcentaje tan alocado que incuestionablemente demuestra que nuestra tesis es seria y que por lo tanto debemos ser los abanderados sin lugar a duda de esta causa. Es importante lo que estás diciendo, Diego, es decir, aquí hay un caso que Argentina ha abierto, que un hombre de la oposición como vos, como Diego Guelar del PRO, lo reconozca, me parece importante. Es decir, está bien que Argentina haya hecho este planteo internacional. Ahora, justamente hablas del caso griego. ¿Cómo reaccionó Grecia? ¿Cómo reestructuró su deuda? ¿Hay alguna lección que Argentina podría aprender de Grecia o no? Sí, claramente. Y lo que pasa es que Grecia está en el marco de la Unión Europea, los acreedores de Grecia estaban en el marco de la Unión Europea, entonces pudieron encontrar una salida no universal, no necesitaron el procedimiento universal que hoy Argentina reclama para resolver lo que efectivamente resolvió, donde la mayoría de los acreedores le impuso a la minoría su solución. Entonces no hubo acreedores buitres en juego. ¿Por qué? Porque realmente la solución que puso la mayoría con un 75% permitió ordenar todo el sistema de deuda griego. O sea, yo creo que es un antecedente que reafirma la necesidad de un procedimiento. No todos los países del mundo están encuadrados dentro de la Unión Europea y tienen a todos sus acreedores bajo la misma legislación. Entonces, efectivamente, la situación europea es una excepción que muestra el camino, es decir, es un caso que se aplica en el sentido que lo que está faltando es, utilizando la experiencia argentina, que fue más que suficiente, porque no hay ninguna duda que casi el 93% de los acreedores hayan aportado a una solución global, significa, yo creo que 70 o 75% es un porcentaje más que justo en términos de una resolución global o de una legislación global. Por eso yo creo que la causa argentina tiene toda la razón de ser. Siento que efectivamente hoy esté apuntalada sobre un default, o sea, sobre una situación donde los acreedores que no son buitres, que no tienen nada que ver con esta situación, hoy no solamente son víctimas al no poder la Argentina cumplir con sus obligaciones más allá de su voluntad de hacerlo, y además somos una nueva máquina de generación de holdouts y de buitres, porque el incumplimiento genera que estos papeles, si no se normaliza en un breve plazo de tiempo, van a caer en su valor. Va a haber nuevos fondos que se van a tentar con operaciones buitres, las van a comprar y después exigir su valor nominal. Va a haber otra serie de reclamos que se gatillan por el incumplimiento de nuestros pagos. Es decir, complicamos la situación en vez de decir claramente, aquí está, hemos tenido que hacer este esfuerzo, somos víctimas de este vacío legal, no queremos que ocurra nuevamente y por eso somos legítimamente los abanderados de una justa causa. Está bien, pero todo empezó con un default, ¿no? De un país que no pudo pagar sus deudas, que se endeudó, que no las pudo pagar, y todo suena como ahora vamos a hacer un default más prolijo, es decir, no vamos a poder pagar y vamos a tener un mecanismo que nos asegure que después no haya fondos buitres. No, pero el mecanismo de futuro no se puede aplicar en términos de tiempo. Entonces,
Lo que hoy tenemos que plantear con toda claridad es que la Argentina no debe estar en default, asume las consecuencias. Recordemos que en esto, por supuesto que en la solución final sobre este tema, lo que es el procedimiento debido de quiebra de una nación o de convocatoria de acreedores de una nación en crisis, hay una corresponsabilidad. O sea, para que un país se sobreendeude, hay banqueros, fondos que le prestan ese dinero y que tienen la información pública sobre las posibilidades de pago de un país. Entonces, hay un principio de corresponsabilidad que está en la base de la solución sobre este tema. Es decir, señores, efectivamente, los acreedores que han sobreprestado a un país, que indudablemente no tenía posibilidades de pagar en el volumen de su endeudamiento, efectivamente tienen que participar en una convocatoria y tienen que aceptar la decisión de la mayoría. Esto va a ocurrir, yo no tengo la menor duda. El problema es que no es de aplicación a la Argentina. Claro, o ayer, mejor dicho, el ministro de Finanzas alemana ponía el eje en esta cuestión, que Argentina es un país con problemas con sus deudas. Y hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, le dijo que parecía cooptado por los fondos buitres. ¿Qué opinión le merece el comentario de Capitanich? No, bueno, es no entender que acá no se puede establecer lo de patria o buitres. ¿Por qué? Porque yo creo que todo el mundo, todos los argentinos y la inmensa mayoría del mundo, estamos totalmente de acuerdo respecto a limitar la posibilidad que estas operatorias de fondos buitres pueda perpetuarse o pueda repetirse en el futuro. Entonces no podemos hacer bandos y decir ahora que todo aquel que esté definiendo que la Argentina tiene que cumplir sus compromisos es un aliado de los buitres. Ahí sí confundimos absolutamente todo. Yo creo que la legitimidad de nuestra causa, y en esto voy a dar un ejemplo que sé que al gobierno le molesta, pero es así. Cuando la Argentina tomó las Malvinas, el mundo está en ese momento y hoy totalmente de acuerdo en su inmensa mayoría que las Malvinas deberían ser argentinas. Por eso el requerimiento de todos nuestros amigos en el mundo que existían, como existen hoy, era que desocupemos, que hagamos de la ocupación un hecho simbólico y la desocupación como para que efectivamente el tratamiento de cambiar el estatus de Malvinas pudiera avanzar. Lo que no podíamos hacerlo era sobre la base de una ocupación calificada también como ilegal al margen de nuestro derecho. Entonces, acá estamos en la misma situación. Todo el mundo está de acuerdo con lo que plantea la Argentina. No hay ninguna duda, la presidenta puede ir a todo el mundo y va a ver que el eco positivo va a existir. Ahora, la realidad que nosotros sí tenemos en nuestras manos y debemos alterar es la de nuestro default. Y no por eso bajar la bandera. Al contrario, yo creo que eso nos daría una fuerza extraordinaria, aceleraría los procedimientos y en mucho más corto plazo, sin lugar a duda, existiría este procedimiento y la credibilidad que tendríamos, tanto para endeudarnos a baja tasa, tener el reconocimiento del mundo, reinsertarnos en los flujos financieros y de inversión, creo que serían rapidísimos y los necesitamos. Tenemos que tener en claro que solo por vaca muerta hay un flujo posible de inversiones a la Argentina en función de la riqueza, de más de 20.000 millones de dólares anuales de financiamiento para la explotación de nuestros recursos petroleros. Ahora, eso requiere confianza. La confianza no es la bandera, ni la causa justa, sino el cumplimiento como país. Entonces, creo que son dos elementos que confundidos no nos hacen bien. Discriminados nos harían muchísimo bien. ¿Ha visto, Guelar, algunas encuestas, usted como hombre de la política, sobre cómo le está cayendo a la opinión pública esta lucha de la presidenta contra los fondos buitres en los escenarios internacionales? Sí, efectivamente, en el primer mes de esta cruzada o de este planteo hubo un crecimiento, por encuestas que he visto, de 10 puntos, muy importante. Y a mí me parece totalmente sensato. ¿Cómo no vamos a apoyar todos esta causa? Sería absolutamente antinatural, sería absolutamente ridículo que no lo hiciéramos. ¿Puedo?
¿Puedo pensar que esas encuestas han hecho moderar un poco a los opositores en sus críticas iniciales a Cristina por esto o no? Bueno, en parte sí, porque el clima de confusión nos inunda a todos. Ahora, ¿la confusión es buena o es mala? Por ejemplo, esas mismas encuestas que indicaron un crecimiento de 10%, también muestran que ya se consumió, el gobierno retrocedió ese mismo 10% a los 60 días. Es decir, es confundir a la opinión pública el default con la causa justa. Aquí están las dos banderas. Una la tenemos que resolver nosotros, que es acatando el fallo que consideramos injusto, no hay ningún motivo para que lo planteemos. Yo creo que al contrario, el dato del acatamiento nos tiene que hacer, yo diría, mucho más virulentos, inclusive respecto de los errores cometidos por el juez y la actitud de los fondos buitres. O sea que, perdón, sí. Si Macri fuera presidente, continuaría con esta lucha y terminaría con el default, digamos, pero continuaría con la lucha contra los fondos buitres. Pero es que no hay ninguna duda, la causa es justa. Por eso, que la gente crea en esto, yo me sumo a eso. Si a mí me preguntara si estoy a favor o en contra, pero por supuesto que estoy a favor de lo que la Argentina está defendiendo. No hay ninguna duda que esto es así. Y la inmensa mayoría del mundo nos acompaña. Ahora, no nos acompaña en el default, nos acompaña en la causa. Por eso yo creo que lo que hoy no afecta, mejor dicho, confirma la no credibilidad de Argentina, debería ser una reafirmación extraordinaria de un rol que la Argentina ha tenido en el mundo muy importante a lo largo de su historia como miembro de la comunidad internacional. Recordemos que además somos integrantes del G20, o sea, el primer ejercicio de gobierno planetario, todavía muy en pañales, pero ahí estamos, somos una de las 20 naciones en 192 naciones del mundo que está practicando un ejercicio de un gobierno planetario. Bueno, esto implica muchas responsabilidades, por eso esta bandera en manos de Argentina cumpliendo tendría una fuerza absolutamente determinante. Más, yo arriesgaría que en el corto plazo tendríamos el procedimiento que hoy la Argentina reclama. Ahora, este rol de liderazgo, de aporte, indudablemente lo podemos hacer desde el cumplimiento de las normas internacionales y no desde el default. Está muy claro. En particular, además, el PRO se opuso, el bloque del PRO se opuso en el Congreso a la ley de, digamos, que colocó el pago, digamos, que habilitó que el pago de la deuda argentina se realice en la Argentina, en Nación Fideicomisos. ¿Por qué se opuso, Diego? Porque la realidad demuestra que ahí lo que estamos haciendo es buscando evadir el cumplimiento de nuestras obligaciones y la verdad no tenemos el consenso ni de Francia, que lo colocamos como un domicilio de pago alternativo al de Argentina, ni el de nuestros acreedores, que no están canjeando y seguramente no canjearán, salvo en un porcentaje muy bajo, esos títulos. Entonces no sirve ese instrumento, ese es el problema. Es decir, si este fuese una estrategia que sirviera al objetivo, bienvenido sea. Lo que pasa es que en la práctica lo único que acredita es que nuestros legítimos acreedores, aquellos que de buena fe acordaron con la Argentina, canjearon sus títulos en el 2005 y en el 2010, hoy no pueden cobrar. Ahora hay 2 vencimientos más de aquí hasta diciembre de este año. Lo que estamos haciendo, desgraciadamente, más allá de la intencionalidad, es profundizar en el default. Yo sé que le molesta al gobierno que hablemos del default porque ellos han decidido que no estamos en default. Mientras nuestros acreedores legítimos, no hablemos de los buitres, nuestros acreedores legítimos no puedan cobrar, estamos en default. Nuestra obligación es salir de ese default para que el mundo crea efectivamente en la Argentina y en la justicia de nuestra causa. Bueno, muy interesante, ex embajador Diego Guelar. Le agradecemos su participación aquí en Infobae TV. Gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.